no pudieron hacerlo, trabajaron en parejas, otros me escribieron para poder notificarme de que habían trabajado de una manera diferente, ¿verdad? Debido a las herramientas y a los recursos didácticos que ellos tenían en el momento. Entonces, se les aprobó el método de trabajo y pues al momento todavía no los he calificado, ¿verdad? Estoy pendiente de poder salir con esa actividad con ustedes, pero espero poder revisarlo en esa semana. Entonces, el día de la tutoría 4, el día 5 de diciembre, ¿verdad? ¿Qué estuvimos hablando? A ver, ¿quiénes estuvieron en la tutoría? ¿Qué estuvimos hablando? Estuvimos hablando respecto al aprendizaje guiado, ¿verdad? ¿Qué era el aprendizaje? ¿Qué era el aprendizaje guiado? Vimos algunos ejemplos de lo que es el aprendizaje y el aprendizaje guiado, ¿verdad? También definimos lo que era potencial de aprendizaje. Además, cómo poder ver o cómo poder analizar o cómo nos puede ayudar, cómo potenciar, mejor dicho, el aprendizaje de un estudiante en matemáticas. Estuvimos viendo distintos ejemplos y distintos puntos de vista de cada uno de ustedes, de cómo se puede potenciar el aprendizaje en un estudiante, ¿verdad? Unos mencionaron diversos tipos de estímulos, diversos tipos de métodos, los cuales nos favorecen y nos ayudan a nosotros como futuros docentes para poder potenciar el aprendizaje y que éste tenga frutos positivos en el educando. Entonces también vimos un poco o tratamos un poco acerca de las características de aprendizaje mediatizado, que el mayor precursor de estas características fue el señor Feuerstein, ¿verdad? Y estas características fueron dadas, o estos aportes de este señor fueron percibidas en los años, bueno, en el año 1980 aproximadamente, ¿no? Luego también vinieron otros psicólogos, ¿verdad? E interesados en poder estudiar estas características respecto al aprendizaje mediatizado y fueron adoptadas también por el señor Pietro, ¿verdad? En 1986, o sea, 6 años después de Feuerstein, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo las características del aprendizaje mediatizado como una de las principales, la intencionalidad, ¿verdad? Y hablábamos respecto a la intención por parte del mediador, ¿verdad? Consiste en implicar al sujeto en la experiencia de aprendizaje. O sea, la intención del docente, la intención del profesor, como mediadores, como orientadores, decíamos, es el papel fundamental de implicar al estudiante, orientar, encaminar al estudiante hacia que éste pueda obtener, ¿verdad?, una experiencia de aprendizaje. ¿Y cómo voy a obtener una experiencia de aprendizaje? Obviamente interactuando con el entorno, interactuando con los compañeros, interactuando con el profesor, con todos aquellos actores educativos, ¿no? Entonces, la experiencia de aprendizaje no solo se desarrolla también con el acercamiento que yo tenga con cada uno de los actores educativos, sino que también se puede desarrollar de manera personal. La experiencia de aprendizaje se puede dar de distintas maneras. No solamente puede ser orientada por una persona o por un profesor, sino que puede ser adquirida a través de la experiencia, puede ser adquirida por mi propia voluntad, ¿verdad? Como lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? El ser autodidacta, buscar mi propio aprendizaje, mi propio conocimiento. Entonces, eso implica la intencionalidad, ¿verdad? Pero en este caso se hace un poco más de referencia
al papel que tiene el mediador, en este caso nosotros, ¿verdad? Como profesores, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que ya todos sabemos que es un proceso no nada sencillo, ¿verdad? Sino que es un proceso demasiado complicado, en el cual el docente, el profesor, el maestro, debe tener sumo cuidado al momento de poder orientar al niño a que obtenga sus propias experiencias de aprendizaje. Y esto me recuerda a un ejemplo, y creo que ya se los había mencionado con anterioridad. Bueno, si se los mencioné, se los voy a decir de una manera súper rápida, ¿verdad? Súper breve. Yo tuve la oportunidad de poder trabajar con niños de cuarto grado, pues, y uno como cuando inicia en este ámbito de la docencia, pues trata de romper esquemas, de no ser tradicionalista, de poder ser diferente a los demás maestros, ser diferente al maestro que yo tenía en educación básica, en educación media o en educación inicial, ¿verdad? Ser diferente a aquel maestro que no me gustaban las características o los métodos que utilizaba de aprendizaje, pero al momento de estar ya dentro de lo que es el sistema educativo como docente, ya sea en una institución pública o privada, es bien complicado. Es mucho más fácil poder pensar y decir, yo voy a cambiar, yo voy a hacer esto, yo voy a dar mi metodología va a ser esta, mis herramientas van a ser esta, mis recursos didácticos voy a utilizar estos para este contenido, para dar esta clase, pero muchas veces el sistema educativo en el área docente los absorbe. Entonces, todo aquel potencial que pretendemos desarrollar como docente al inicio, es como que tire una gota de agua en un lago. Muchas veces esa gota de agua se pierde, desaparece o se puede adherir con la demás agua. Entonces, no sé si me entienden el ejemplo, ¿verdad? Pero muchas veces eso es lo que sucede con nosotros. Llegamos externamente a querer cambiar el sistema educativo, a querer ser buenos docentes, y es difícil el poder tener esa definición o ese objetivo y mantenerlo durante la carrera o el trabajo docente. Créanme lo que es demasiado difícil. Muchas veces hay factores que intervienen para poder opacar la intencionalidad que tenga el docente, ya sea en el área de matemáticas, ciencias sociales, lenguaje, etcétera, para que éste pueda nada más eh, orientar, encaminar, ¿verdad? Involucrar al niño para que éste pueda tener su propia experiencia de aprendizaje. ¿Por qué les digo esto? Porque es demasiado difícil o es un trabajo algo complicado el poder estar pendiente de que los niños tengan su propia experiencia de aprendizaje. A mí como docente pues se me hace más fácil, ¿verdad? Llegar, decirles abran su libro de lectura o su libro de ejercicios en la página 25 y resuélvanlo. Hagan pareja y resuelvan. Mientras yo estoy en mi escritorio, sentado, ¿verdad? Haciendo X o Y cosas, puede que lo esté aprovechando haciendo algunas actividades académicas, pero es más fácil. Yo sé que es más fácil, pero la intencionalidad del maestro debe de perdurar sobre toda esa situación. Entonces, me lo van a decir y se van a acordar cuando ya estén dentro del sistema educativo como docentes en el área de matemáticas. Yo no quiero que ustedes sean, bueno, yo no quiero, pero eso va a depender de ustedes, que ustedes sean aquellos maestros, aquellos profesores los cuales lleguen a llenar la pizarra de ejercicios y abrumen más al educando, abrumen más al estudiante, sino que tienen que buscar métodos, estrategias
estrategias para que los niños se interesen en participar. Y ahí es donde entra la trascendencia, ¿verdad? La trascendencia es lo nuevo, lo llamativo, ¿verdad? Aquello que no es común, ¿verdad? Que también es una de las características del aprendizaje mediatizado. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza trascendente, entonces la mediación va más allá de la necesidad, ¿verdad? ¿Cuál necesidad? Aquella necesidad que a mí me dio la pauta para poder originar la idea o dicha actividad. Entonces, luego hay una pequeña relación también con esta otra característica, lo que es el significado, ¿verdad? El significado de lo que yo voy a dar, el significado del contenido, el significado de lo que yo estoy dando. Cómo presentar aquellas situaciones de forma que sean interesantes, aquellos temas que sean interesantes, atractivos también, para que el sujeto, en este caso el niño o el estudiante, se implique de forma activa, ¿verdad? Que sea que se implique, se involucre de forma voluntaria. Entonces, es importante tener en cuenta que la intencionalidad, la trascendencia y el significado de lo que yo estoy dando son características que van relacionadas. La verdad es que todas las características del aprendizaje mediatizado tienen su relación, ¿verdad? Por algo es que las planteó este señor Feuerstein, ¿verdad? Entonces, luego está también lo que es la participación activa, ¿verdad? Se busca por medio, obviamente ya se sabe, que el docente trata, ¿verdad? De obtener en el estudiante una participación activa. Y crean, bueno, es difícil poder obtener o esperar una participación activa del estudiante. Es demasiado difícil y créanme, no nos vayamos tan lejos. Hagamos un análisis de la participación activa que nosotros tenemos en las clases en este momento como estudiantes, no como docentes. Créanme, a veces es decepcionante o a veces es frustrante cuando eh, solo los mismos participan, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿qué estoy haciendo mal como docente? ¿Qué puedo hacer para motivar al estudiante? Entonces ustedes se van a topar con ese sinfín de situaciones en el cual van a buscar la interacción en mayor medida eh, por parte del estudiante, aunque eh, no hay que descartar que hay estudiantes que son un poco más ligeros, por decirlo así, en lo que es la interacción, ¿verdad? Con sus, con los demás actores educativos, ¿verdad? Como lo es el profesor, sus compañeros, la directora, su director, el personal de limpieza. Entonces, en este caso, se trata de poder desarrollar en el estudiante o en todos los estudiantes una participación activa. Nosotros no queremos formar, o bueno, el sistema educativo, uno de los objetivos del sistema educativo, aunque no lo plantee de esa manera, pero es poder desarrollar en el estudiante aquellas capacidades, aquellas habilidades y aquella interacción, que pueda desarrollar esa interacción para que la pueda aplicar con los demás, ¿verdad? Con los que lo rodean. Entonces luego entra lo que es la regulación de la conducta, ¿verdad? Que esta es exigida eh, por parte del sujeto, ¿verdad? Y a través del interés de poder obtener la información de los conocimientos, ¿verdad? Eh, previamente adquiridos. Entonces la utilización de los mismos, o sea, de los mismos conocimientos, le dan una cierta forma y coherencia a través de la información de lo que es un proceso de razonamiento. Luego está lo que es la individualización, ¿verdad? Entonces hablábamos de la individualización, que cada persona presenta, ¿verdad? Un modelo de aprendizaje diferente según su estilo individual, que es lo que siempre les he venido recalcando, que cada vez que se da la oportunidad, ¿verdad?
que cada niño, cada estudiante piensa diferente, tiene su estilo de vida diferente, todos nos comportamos de manera diferente, en algunas situaciones un poco similar, pero no igual. Entonces, el profesor, en este caso como mediador o como con el papel de orientador, pues debe tener en cuenta todas estas características. Entonces, también hay que hacer un poco de reflexión, ¿verdad? Nosotros, ahora yo les digo, pónganse en el papel ya no de estudiante, como hace un momento, sino que pónganse en el papel de docente, ¿verdad? Y reflexionemos del por qué o de qué me vale a mí como docente darme cuenta a partir de un diagnóstico, ¿verdad? Que un estudiante tiene dificultades en la resolución de algún problema. Entonces, lo más importante sería que mejor me preocupe por indagar lo que puede llegar a dominar, ¿verdad? ¿En qué es bueno el estudiante? ¿Qué es lo que domina? ¿Qué es lo que no domina? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles no son sus intereses? Entonces muchas veces se tiende a poder identificar o categorizar al estudiante y decir, este es menos inteligente, el otro es más inteligente, ¿verdad? Todos son inteligentes, todos tienen la misma capacidad, pero hay intereses que son diferentes. Entonces, ¿de qué me vale a mí como profesor eh, darme cuenta a través de un diagnóstico, aunque el diagnóstico es para eso, ¿verdad? Para saber las deficiencias y poder fortalecer esas deficiencias, ¿no? Entonces, lo que les quiero dar a entender es que no tratemos de generalizar a todos los estudiantes. Y generalizar significa no solo en la manera del trato, ¿verdad? Cada uno se trata diferente, o sea, tampoco hay que generar duda y decir, ah, el profesor quiere más a él, o quiere más a la compañera, o quiere más a Rosita, porque ella la trata. No, hay que tratar como les digo, este es un proceso en el cual si ustedes se han metido como futuros profesores de matemática, nada fácil. Y es solamente algo de lo que yo les puedo mencionar, que es con lo cual ustedes se van a enfrentar, porque eh, estamos tratándolo debido a que hace referencia a esta pequeña reflexión. Entonces, no generalicemos al momento de poder o categoricemos al estudiante como más inteligente, aquel es más inteligente que este es menos. Sí, es obvio que unos van a sobresalir sobre los demás, pero, por ejemplo, X niño puede ser muy bueno en matemáticas, pero no le puede gustar la literatura. Entonces el otro niño puede que sea súper bueno en la poesía, le guste bastante la literatura, la lectura, ¿verdad? Pero sea malo en matemáticas. Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos uso de un diagnóstico, pero no para, o sea, sí para diferenciar o para detectar las dificultades, pero no aquellas dificultades de manera general, ¿verdad? Sino que se puede indagar un poco más de qué el niño o cuáles son los intereses de los niños, ¿verdad? La mayoría puede pasar alguna prueba, el cual le dé esos resultados, ¿verdad? En lo que es bueno, en lo que no es bueno. Entonces, ¿cómo valoro yo el, el error y cómo lo convierto en fuente de realimentación o de aprendizaje? A ver qué piensan sobre ello. ¿Cómo, cómo valoro yo el error y cómo lo tomo como fuente de realimentación o de retroalimentación, como ustedes lo quieran llamar, del aprendizaje, ¿verdad? O cómo me sirve el error
cómo lo valoro yo como docente, como estudiante, el error para poder aprender. A ver, ¿quién me ayuda con ese pensamiento? Buenas noches, licenciado. Bueno, en mi caso, yo opino que cuando uno se equivoca es cuando más aprende, porque aprende a sobrellevar ese error de una manera diferente. Por ejemplo, si nos equivocamos en una forma de enseñar a un estudiante, nosotros debemos de tomar en cuenta nuestro error y recapacitar en qué nos equivocamos y pensar en cómo solucionar ese problema, porque existen las inteligencias múltiples y entonces debemos de estar acorde a cómo enseñar a los estudiantes, porque no debemos de culparlos por sus errores tampoco, sino aprender de la manera en cómo nosotros nos equivocamos al momento de enseñar un tema en específico. No echarle la culpa al estudiante, sino que recapacitar de nuestro error al momento de enseñar. Claro, ¿verdad? ¿Alguien más? Hola, hola, ¿alguien más? En el caso de como retomar el error en forma de experiencia, siendo yo digamos, un estudiante, se podría experimentar, digamos, que uno identifica, si uno tiene un error, uno identifica que en algo ha fallado. Por ejemplo, si en la aplicación de un método uno se ha confundido, uno puede llegar a pensar que la forma como intentó comprender ese método o esos conocimientos no fue efectiva. Y por ello uno puede llegar a incluir nuevas tácticas para aprenderlo. Ok, ¿alguien más? Bien, entonces como ustedes ya lo mencionaron, a mí el error me da aquella pauta o aquellos indicadores para ya no volver a caer en lo mismo. Pero fíjense que es tan paradójico cuando el ser humano comete un error y vuelve a cometerlo y vuelve, y es un círculo vicioso, no sé si se han dado cuenta, ¿verdad? O se les pueda venir algún ejemplo de alguien cercano o algún ejemplo que ustedes hayan tenido, ¿verdad? O que quizás incluso aún, y lo pueden ver gracioso, lo estén cometiendo y estén cometiendo ese error durante años. Entonces quiere decir que no se ha aprendido. Cuando he aprendido del error, ya no vuelvo a cometer el error. Hay un dicho que hace referencia a que el ciego no tropieza dos veces con la misma piedra, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta persona aprende o se memoriza, eh, no sé de qué manera cognitiva, el que ahí hay una grada o hay una piedra o que si la toco con el bastón la verdad es que los bastones de esas personas, no sé cómo se llaman, yo solo les digo bastón, pero son como las manos para nosotros. Entonces, sinceramente, el error debe de ser una fuente de aprendizaje permanente en este proceso de enseñanza y aprendizaje. No solo los niños cometen errores, nosotros como docentes también cometemos errores. Que los decimos o no los decimos es cuestión personal de cada uno de nosotros. Muchas veces preferimos guardarnos el error o muchas veces no aceptamos el error, pero el primer paso para poder aprender del error y poder mejorar cada día es la aceptación del error. Si yo acepto el error, va a ser mucho más fácil o mucho más pronto que este se convierta en fuente de aprendizaje, no solo para mí como orientador, sino que también pueda aprender a razonar esa situación y pueda orientar a los niños a que el error no siempre es un error. Entonces yo siempre las personas que me rodean, que me conocen un poco más a profundidad,
pues yo siempre les digo, miren, aunque la situación parezca demasiado cuesta arriba, ¿verdad? Y que no se vea la luz al final del túnel, yo siempre les digo, miren, veamos lo positivo. ¿Y qué es lo positivo para vos de esta situación? Y ya vengo yo y les digo, bueno, esto y esto y esto. Ya se quedan un poco más tranquilos. Pero aquí entran aquellas características que tengo yo como docente para poder razonar, para poder analizar respecto a lo que está sucediendo. Entonces, solo tomando en cuenta y haciendo uso de esas características, primero aceptando mi error, voy a poder tomarlo futuro como fuente de aprendizaje. Si yo no acepto el error, si yo no me doy cuenta que el error me está haciendo daño, que no me deja avanzar como profesional, entonces yo nunca voy a superar ese error. Entonces, como les digo, es indispensable y muchas veces nos duele. Yo sé que nos duele como seres humanos cuando nos dicen te equivocaste, te lo dije, pero a nadie, bueno, no sé, de verdad, a mí en lo personal no me gusta que me digan te lo dije varias veces, a lo mucho una y pues ya no vuelvo a que me lo digan. ¿Pero por qué? Porque yo he tomado aquello que he hecho mal y ya no hacerlo de esa manera, tratar de hacerlo de otra forma para no volver a cometer el mismo error. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que el niño entienda que el error es una fuente de aprendizaje? Bueno, el primer paso es aceptar el error, ¿verdad? Como docente y luego analizar y poder darme cuenta como docente que este error me puede ayudar a mí a ser mejor persona, a ser mejor estudiante, a ser mejor maestro, a ser mejor padre de familia, a ser mejor hijo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto tan valioso que yo les estoy mencionando en este momento, pues lo demás se les va a hacer súper fácil. Entonces, lo primero es poder entender este proceso para poder explicárselo al niño, ¿verdad? Tal vez no así como se los estoy explicando yo a ustedes, pero a través de ejemplos, a través de motivaciones, o charlas de motivación personal o a cada uno de los niños. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros por errores? ¿Qué son los errores? A ver, ¿qué son los errores para ustedes? Bueno, por ejemplo, en mi caso, licenciado, desde que soy estudiante yo hablo muy rápido y entiendo que es un error mío porque de hecho estoy tratando de cambiar esa parte porque yo hablo muy rápido y la gente no me comprende porque hablo así rápidamente, entonces es mi error y yo trato de cambiar eso para que la gente me entienda. En el caso de los niños, yo creo que para ellos no hay que decirle te estás equivocando, estás fallando en esto, sino que hay que mostrarles la manera de cómo superar ese problema que tiene y ayudarle en vez de juzgarlo. Lo que siento que lo que debemos de hacer es ayudarle a superar la problemática que él siente. Y de hecho me cuesta hablar despacio porque siempre hablo rápido y trato de cambiar eso como futura docente. Claro, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, por lo menos, Araceli, permítame, hermano, ya le doy la palabra. Por lo menos Araceli ya entró en el proceso de aceptación del error. Entonces ella está tratando de buscar la manera para ya no cometer ese error y esto la va a poder ayudar a ella a poder expresarse y a poder darse a entender de mejor manera, ¿verdad? Manuel, ¿quería agregar algo? Sí, abonando a temas que se está planteando, podemos ver de que existen errores y como bien se estaba cuestionando que se hacen y se vuelven a seguir haciendo, pero es lógico porque hay muchas personas de que erróneamente pues cometen los errores y siguen cometiéndolos, pero gracias a Dios que tenemos el estudio. Y la gente, hay dos vías por donde se puede enmendar la gente. Una es por la educación y otra es por la iglesia. La iglesia desempeña un papel muy importante en la sociedad como
lo desempeña el estudio académico. A través de ello se va formando y forjando las personas. Entonces, es muy esencial. Por eso que los gobiernos apuestan a la educación, porque a través de ello, pues, se fortalecen las personas. Y otra cosa muy importante, de que muchos alumnos necesitan el apoyo, como bien lo dice usted y como lo dice la compañera, necesitamos el apoyo, necesita el apoyo. Y por eso es de que el docente debe de saber un poco de cada cosa. Se le insta a tiempo y fuera de tiempo al docente que se está formando que debe de saber de física, que debe de saber de psicología, que debe de saber de matemáticas, que debe de saber historia. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una sociedad que hay diversidad de pensamiento. Entonces, es lógico que nos vamos a enfrentar a ese problema. Entonces, por eso es que hay que estar aptos y como les quisiera decir, y de sabedores de que todas las personas, todos los alumnos son muy diferentes. Gracias, licenciado. Bueno, claro, ¿verdad? Manuel mencionaba dos cosas que les voy a retomar. Había algo que me llamaba la atención con respecto a lo que decía Manuel, que los gobiernos apuestan por invertir en educación. Muchas veces eso bien es un tema complicado debido a que sí puede que se invierta en educación, pero realmente esa inversión en educación por parte del Estado se administra de manera correcta, ¿verdad? Hay desviaciones de fondos, no les voy a decir que no, porque siempre han habido y siempre van a existir. eh, bueno, espero que en un futuro ya no, pero hay fondos que van dirigidos a educación y terminan en otras cosas que nada que ver. Entonces, al gobierno o al Estado o a las personas que siempre han tenido el poder durante toda la historia de cada uno de los países, en ocasiones o la mayoría de veces no les importa eh, o no se interesan tanto en que la educación sea de una calidad alta o de un estándar excelente, porque entre más personas, y ustedes lo ven así, ¿verdad? Espero que lo estén analizando, porque entre más personas estudiadas hayan, entonces más personas van a cuestionar lo que ellos hacen. Entonces, a mí, si yo tomara una postura política, a mí no me conviene que haya gente pensando, que haya gente que razone, que haya gente que me esté criticando, que me esté atacando constantemente. Entonces, mientras yo más tranquilo esté, mejor, ¿verdad? Entonces, por eso es que la educación es bien variable y muchas veces decimos, la educación tiene su déficit, sí tiene su déficit. Aparte de ello están estos procesos o estas características que estoy mencionando yo en este momento, pues la educación pierde el objetivo completamente. Entonces, también lo que decía Manuel, es muy importante que el docente sea muy completo, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con que el docente sea completo, sea íntegro, ¿verdad? Ese es uno de los objetivos de la educación, formar al estudiante de una manera íntegra, ¿verdad? Y íntegra quiere decir con todas aquellas habilidades, todas aquellas características, todos aquellos conocimientos, todas aquellas aptitudes, todos aquellos valores, etcétera, eh, que me ayuden a mí a ser un mejor profesional. Porque si yo no tengo cada una de estas cosas o características que les mencioné, no puedo ser un profesional. O sí lo puedo ser, pero solo de renombre. Pero si me faltan 3 características y solo tengo 2, soy un profesional, ¿verdad? Ustedes le van a poner lo demás, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario ustedes aprendan a desarrollar sus características, perdón, a desarrollar su potencial, sus habilidades, sus competencias, a poner eh, en tela de juicio, ¿verdad?
aquello que a mí me está obstaculizando para que yo pueda ser mejor profesor o mejor docente y poder eliminar eso, ¿verdad? Completamente. Entonces, solo así se va a poder dar un aprendizaje, no solo en los niños se da el aprendizaje, sino que cada uno de nosotros también. Créanmelo, y también yo antes me relaciono con lo que estaba hablando Araceli, ¿verdad? Que ella habla rápido y muchas veces no se entiende, o sea que muchas veces decimos ideas que ni siquiera nosotros sabemos qué dijimos, pero es porque tratamos de darnos a expresar de una manera rápida cuando la mejor manera es poder controlar lo que vamos a decir. Entonces, a mí me sucedía lo mismo. Cuando yo inicié en el ámbito de la docencia, quizás de los nervios o cuando yo empezaba, obviamente cuando uno empieza en X o Y profesión o acto, lo que sea que vaya a realizar, siempre hay un poco de intriga, hay un poco de duda, hay un poco de nervios, ¿verdad? Entonces, todos esos factores hacen que yo no me pueda dar a expresar de manera correcta ante los demás. Entonces, yo tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tomando en cuenta este ejemplo, hay que buscar unas soluciones, obviamente. Entonces, yo tengo que practicar más. Obviamente, si yo practico más, voy a darme cuenta qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que no tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, tranquilizarme, primero hacer ejercicios de respiración, por ejemplo, tranquilizarme y saber lo que voy a dar a entender a los demás compañeros. Muchas veces nos damos a entender o decimos las cosas, pero no nos damos a entender que son situaciones muy diferentes. Entonces, los errores básicamente son aquellas ideas, ¿verdad?, que nosotros expresamos, eh, muchas veces que la consideramos correctas para nosotros, pero también puede que sea incorrecta para los demás. Entonces, por ello, eso es el error, ¿verdad? Lo que para mí está bien y yo lo hago, pero para la mayoría está mal, aunque muchas veces hay excepciones, ¿verdad? Estamos hablando en el caso de lo que es el error, ¿verdad? Que son aquellas acciones que yo considero correctas, pero a la vez en sí están incorrectas, ¿verdad? Entonces, el docente de matemática debe ser netamente formador y a la vez formado, ¿verdad? Eh, ¿Por qué creen que el docente de matemáticas debe ser formador y ser formado? Bueno, yo pienso que para ser un docente de matemáticas se debe de tener las habilidades matemáticas de los conceptos que se van a desarrollar en clase y además saber acerca de la didáctica, conocer quizás un poco de psicología para poder orientar a los niños o a los adolescentes o a los adultos también en cómo es la manera de aprender, porque a veces solamente nos enfocamos en la matemática, en solamente en el aspecto de los conceptos matemáticos, cuando también debemos de tomar en cuenta la pedagogía, porque es muy importante para que los adolescentes, niños o niñas y los adultos puedan entender un tema en específico. No solamente saber de teorías de matemáticas, también es necesario saber sobre la pedagogía y cómo explicar el tema. Eso pienso. Claro, ¿verdad? ¿Alguien más? Bien, entonces si yo no me formo como docente diariamente o frecuentemente, entonces quiere decir de que yo estoy perdiendo el sentido de docente. Muchas veces, como les decía, hacemos uso, les voy a poner un ejemplo, hacemos uso inadecuado de las redes sociales o de la tecnología, ¿verdad? Aunque
netamente el aprendizaje se da en el docente cuando se tiene aquella convicción o aquel deseo por aprender o ser mejor cada día. Pero si yo no trato la manera de poder formarme para ser un mejor profesional, entonces obviamente no voy a poder ser un buen formador, un buen orientador, ¿verdad? Entonces, eh, en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay un sinfín de situaciones que están completamente relacionadas. Es por ello que debemos entender la importancia de formar y poder ser formado. El docente actual debe de estar en constante formación, ¿verdad? Y ya les he mencionado no solo, voy a esperar que sea la tutoría, voy a esperar que llegue el día de la clase, voy a revisar los contenidos, no, sino que sean constantemente eh, autoformados, ¿verdad? Ustedes pueden irse formando por su propio interés o propia voluntad. Entonces, no solo puedo aprender de que alguien me esté orientando, hay diversos tipos de aprendizaje, como ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? Y algunos procesos de aprendizaje también se pueden dar de mi propia eh, voluntad, ¿no? De mi propio interés. Entonces, los errores básicamente son eh, una preocupación constante del docente, ¿verdad? Pero tengo que aprender yo como docente a poder lidiar, a poder tomar esos errores y poder solucionarlos para ya no cometerlos, para poder orientar al niño y poder darle a entender qué son los errores, qué no debo de hacer, por qué no lo deben de hacer, cómo voy a tomar algo positivo de algo negativo, ¿verdad? O cómo de aquello que se ve tan oscuro yo voy a tomar algo claro, ¿verdad? Y lo voy a tomar como bueno. Entonces, de aquello negativo, de aquello que se vea, no, esto no me va a traer nada bueno, siempre hay que verle lo positivo. Y no solo en educación, sino que este consejo, o bueno, este subtema, les va a servir para que puedan aplicarlo no solo en el área educativa, ustedes como futuros docentes y en este caso en este momento como estudiantes, sino que también les va a servir como hijos, como padres, como futuras madres, para que puedan aprender a manejar las situaciones que se dan diariamente. Entonces, cuando estamos desarrollando contenidos de matemática, los errores se dan frecuentemente, ¿verdad? Pero como decía Araceli, yo no voy a venir a decirle al niño, mira, vos sos topado, o vos no podés, o vos no sé qué pensás, a qué venís a leer. No. Cuando uno le dice cualquiera de esas cosas al niño, ahí lo está matando lentamente. En vez de fortalecer el interés del aprendizaje por el niño, por estudiar, o el deseo de estudiar, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo todo lo contrario. Entonces, por eso se debe de incluir un cierto tipo de ética de mi persona como docente. ¿Y cómo voy a identificar ese tipo de situaciones, ¿verdad? A través de un diagnóstico, ¿verdad? Yo puedo hacer un diagnóstico y no solamente puede ser escrito, puedo hacer uso de la observación también, ¿verdad? Bien, entonces no sé qué les parece, qué les ha parecido esta tutoría. Bueno, tratamos de avanzar de una manera rápida, ¿verdad? Y si no tiene alguna otra duda, pues damos por finalizada la tutoría de repaso y nos vemos la próxima semana en la tutoría ordinaria 5. Si ustedes ya revisaron la, el mensaje que yo les envié en WhatsApp, pues se pueden dar cuenta que allí está la información de las próximas tutorías, ¿verdad? No sé quiénes lo han revisado. Hola.
Hola. ¿Quiénes pudieron ver lo que yo les envié en el grupo de WhatsApp? En mi caso sí, ya lo revisé, licenciado, gracias. Entonces, Araceli, ¿cuándo tenemos la próxima tutoría ordinaria? A las 5. A ver si se recuerda, debido a la información que le envié, que les envié, perdón. Según la imagen que me compartió el coordinador, pues, la próxima tutoría, la tutoría número 5, ¿verdad? La tendríamos el 19. Sí, exactamente, Lick, esto acabo de ver, el 19, eso es. El 19 de diciembre, que cae el sábado. Y luego nos veríamos hasta el 9 de enero con las tutorías, perdón, hasta el 16 de enero, porque nosotros somos semana B. Entonces, nos veríamos hasta el 16 de enero, ¿verdad? Con la tutoría 6. Prácticamente el ciclo pues vendría terminando como a finales de enero, ¿verdad? Por todas aquellas situaciones de calificación, de que algunos contenidos o algunas actividades que a ustedes les hacen falta, pues. Entonces, por eso es importante que ustedes estén presentes en esta tutoría, porque aquí también damos algunos anuncios y pues se quedarán algunas situaciones, no solo con respecto a temas, ¿verdad? Sino que también con fechas, ¿verdad? O con algunas actividades. Entonces, ¿alguien tuvo problemas al momento de poder enviar su video con su pareja o si lo trabajaron de manera individual? Recuérdense que había un método para trabajarlo de manera individual. Si ustedes adoptaban el método 3, obviamente era que lo podían trabajar de manera individual, ¿verdad? Pero a todos los métodos, el 1, el 2, 4, pues obviamente tenían que trabajar ya con su pareja. Entonces, bueno, espero que salgan bien en su video. Voy a estar revisándolos esta semana para que ustedes puedan ser notificados en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que ya han sido calificados. Entonces, bueno, nada más desearles una feliz noche y que descansen, ¿verdad? Nos vemos hasta el 19 de diciembre con la tutoría 5. Así que feliz noche y bendiciones, ¿verdad? Sí, yo quisiera agregarle Sí, que pasen buenas noches y cuidémonos bastante y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. claro, ¿verdad? Claro, gracias Manuel. Y pues, Manuel me acaba de recordar algo que yo les quería mencionar antes de que se retire. Yo sé que solo vemos 3 ahorita, pero cuidémonos, ¿verdad? La pandemia no ha desaparecido, no hay normalidad, o sea, sí, es probable que algunos digan, ah, pues a mí ya me dio lo que es el COVID y ya no me puede volver a dar. Claro que le puede volver a dar. Entonces cuidémonos, cuidemos a nuestra familia, no salgamos a lugares donde haya muchas personas, utilicemos mascarilla, andemos nuestro alcohol gel, ¿verdad? Entonces cuidémonos. Ya sea que quizás nosotros no nos dé, pero puede que nosotros lo llevemos a casa y pues nuestros familiares no lo asimilen de la misma manera, ¿verdad? Entonces evitemos todo ese tipo de situaciones, mantengámonos resguardados, tomemos las medidas de bioseguridad pues encomendémonos a Dios, ¿verdad? Así que pasen una feliz noche, que descansen, Gracias, bendiciones. gracias igual.